Lunes, feliz inicio de semana, espero se encuentren excelente. El día de hoy vamos a hablar con Joana, la cual pues es una amiga que ya estuvo acá en entrevistas pasadas, pero hoy específicamente nos va a hablar de los cuarzos, de las piedras, así que vamos a esperar a que lleguen por allí. Saludos a William Daniel, vamos a esperar a que se conecte Joana, vamos a enviarle la solicitud. Hola Macao. Pero allí ya llegó. Vamos a enviar. Iniciamos nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Hola Joana. Un gusto tenerte por acá nuevamente. En qué rico estar acá otra vez y hablando de estos temas que sabes que me encantan mucho y que probablemente le gusta a muchas personas. Sin duda alguna. Yo creo que estos son temas que casi nunca se suele platicar en áreas de conocimiento, pero sabemos que a todos nos gusta un cuarzo, que a todos nos llama la atención una virita, ya sea de piedra o cualquier tipo de fragmentos de la tierra que nos llaman muchísimo la atención, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos como un llamado a la tierra, o sea, ese es como un hola, somos de la tierra y nosotros nos dejamos enamorar como por esos colores, por esas formas y ahí estamos. Lo que pasa es que como que todavía no lo reconocemos del todo, pasa igual que con las plantas. Tú con las plantas dices como qué bueno, como que es conocido para mí, pero qué rico y uno siempre tiene como cierta resistencia a disfrutarse de todas esas cosas que vienen de la tierra. Sin duda alguna, y más que muchas de ellas pues tienen un amplio significado y creo que eso es lo que más deberíamos de saber, ¿no? Sí, porque además, y si no lo tiene, digamos, si no hay de pronto un diccionario que nos diga qué significa, pues nosotros le podemos crear ese significado desde lo que sentimos, que es demasiado importante para la construcción de un ser en una sociedad. O sea, lo que tú sientes es básico. Entonces, si hay cosas que de pronto no están, entonces es momento de que tú las empieces a crear para ti. Así es, sin duda alguna. Bueno, Joana, hoy usted es nuestra especialista y profesional, así que comiéncenos a comentar un poquito por dónde empezamos relacionados a estos cuarzos o piedras como tal. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de este tema es súper importante aclarar las diferencias. Solemos decir mucho gema, decimos cristal, decimos piedras, decimos cuarzos, pero todas son cosas distintas. O sea, todos son minerales y los minerales es que Así están es, compuestos de un contenido inorgánico, que es los elementos, por ejemplo, que encontramos en la tabla periódica, que no lo podemos descomponer más. Eso es un mineral. Un cuarzo tiene minerales, una piedra puede ser una combinación rocosa entre roca y mineral, minerales. eh, y un cristal a menudo tiene cristalización, pero no siempre, es decir, que hay más posibilidad de que haya paso de la luz a través de él. Y rocas, no, ya ahí les dije todos. Y los cuarzos hacen parte de la familia de los minerales, principalmente de los silicatos, que es un compuesto que tiene oxígeno y silicio. Entonces, Silicio, mira que exactamente. es súper importante en un principio como aclarar que son cosas totalmente distintas. Ah, bueno, y las gemas. Y las gemas son las piedras preciosas o semipreciosas, ahí no entrarían las rocas, que consideramos o que las llevamos a manipulación por el hombre para que se conviertan en joyería, que esas, entonces Así ya es. sabemos entonces que cristal, mineral, gema son cosas diferentes, no es lo mismo cristaloterapia que gematerapia, o sea, son dos cosas distintas porque es la formación y la manipulación que hay sobre ese material. Sin duda alguna. Bueno, en este caso creo que las más difíciles como tal en su proceso de constitución serían las gemas y los cuarzos, ¿no? Pues bueno, las gemas es porque es la manipulación y si no estoy mal se pierde un 70% cuando tú estás tratando de hacer como una formita de un cristal, pues de joyería. Así Entonces, es. por eso suelen ser muy pequeñas y muy caras porque el trabajo artesanal es bastante costoso y hay mucha pérdida de material en el proceso. Y todos tienen su tiempo, o Sin sea, duda. todos son miles de años dentro de la Tierra tratándose de formar con diferentes combinaciones, pero sí es un viaje enorme de la historia donde estos cristales están ahí formándose mientras tú y yo estamos aquí hablando.
Sin duda alguna, creo que esto es lo más relevante de este aspecto porque no es cuestión de una semana, de días, de años, incluso algunas pues llevan siglos ahí y cuando se extraen creo que es algo magnífico porque su naturaleza lo dice todo, su diseño, cómo vienen constituidas después de ser limpiadas, eso de verdad que es extraordinario. Yo amo verlas, sigo páginas que wow, que se dedican a eso y es extraordinario verlas. Sí, yo creo que es divino uno como poder ver la naturaleza. Por ejemplo, esta no es Así es. manipulada, es en bruto, lo que llamamos en bruto es que no se le ha hecho ningún proceso como de pulido o de quitar esos Mm, resticos. Entonces acá podemos ver, esta es una ágata y que es un tipo de cuarzo además. Podemos ver como una parte de roca y ya la parte cristalina que se empezó a formar adentro. Las el ágatas hacen interior. parte de las calcedonias, entonces no necesariamente todas las ágatas son cristalinas, a estas sí hay paso de luz, pues ahí no lo podemos como ver casi, Ujú. pero las calcedonias, yo te muestro otra, mira que no son cristalinas, que a menudo pensamos que todos los cuarzos es el paso de la luz, entonces a veces dicen, ah bueno, entonces si es transparente o si le pasa a la luz, entonces es cuarzo, y no necesariamente, mira que este pues no hay un paso de la luz y es No, calcedonia. Quiere decir que hay más poquitos cristales o hay más, mejor dicho, hay más desorden en la organización, en esa estructura, como decías ahorita, cuando se fueron sin a duda. formar. Entonces, por ejemplo, las calcedonias son las mamás de las ágatas, es decir, que las ágatas son unas variedades de calcedonias. Y mira que no son cristalizables, por ejemplo. Sin duda alguna. Creo que una pues tendría mayor concentración de saturación del mineral, sería en este caso, ¿no? Exacto, y organización, porque entonces, por ejemplo, los átomos, digamos que cuando es cristalizable hay un orden, entonces digamos que aquí hay un átomo, aquí hay otro, Ujú. aquí hay otro, aquí hay otro, entonces ya estás formando una estructura muy homogénea, mientras que con los otros, digamos que te vas a encontrar con un tipo de mineral tratándose de formar acá, pero acá otro mineral, y ahí hacemos estas Ujú. combinaciones de colores que podemos ver acá. Mira que hay muchos colores diferentes. Entonces estamos hablando que hay una combinación, un mineral se estaba formando acá y a la vez estaba formando otro que hizo que a la visión del ojo se viera como si se estuviera interrumpiendo ese proceso. Pero en realidad Así es es. como, sí, imagínate crecer como tres tipos de flores, entonces como que una no deja crecer del todo a la otra. Entonces ese orden que habíamos encontrado inicialmente en un cristal, pues se pierde. Entonces ya Así le es. damos la oportunidad a formas distintas y a colores supremamente distintos que tenemos en los cristales. Creo que esto es lo magnífico de su desarrollo constitución como tal de bajo tierra, porque tanta presión a veces pues hace que esas capas que tú mencionas sean pues no translúcidas, sino como un arco iris de colores descendiente de ese mismo color, ¿no? Exacto, no es que es una cosa, yo creo que es una magia bastante bonita. Mira, esto es lo que tú mencionas, por ejemplo, esa capacidad que tiene de crecer y miran que más Ujú. afuera es un poco más blanca, digámoslo como transparente, y adentro ya estaba formando otro color. Es decir, que esta es una geoda de cristal de cuarzo, pero probablemente acá si hubiera quedado más tiempo durante la Tierra, hubiera crecido más hacia acá y en el centro se hubiera formado otro mineral, por ejemplo, como la amatista. Entonces mira que acá lo podemos La ver. amatista es hermosa. Tenemos una formación de roca, acá tenemos Ujú. la formación que es muy cristalizable, pero aquí podemos decir que entonces había más contenido de lo que está formado en la amatista y se formó parte de la amatista. Esto en realidad era una roquita cerrada, que son lo que son las geodas, y fue rota y sacaron este fragmento que ahora está acompañándome a mí. Extraordinaria. Sabes que he visto algunas que son inmensas, colosales y que las consiguen a veces pues excursionistas en este ámbito y es impactante, ¿no? Es impactante la degradación de colores que tiene, no todas son iguales, siempre tiene cierta área de sobresaturación, algunas, otras no. Es sin duda alguna magnífico. Quiero que nos digas un poquito, Joana, de su significado como tal en el ámbito, no sé si enlazarlo con lo espiritual o como tal, para qué sirven cada uno de ellos. Bueno, pues decirlos todos debería aquí volverse una cosa pues larguísima porque en la existencia de cada cristal nosotros le asignamos como, podríamos decir, una responsabilidad donde estamos diciendo que nos puede servir para ciertas cosas físicas, cosas mentales y Ok. cosas espirituales.
Cuando me refiero a las mentales, me refiero a las emocionales, que van muy ligadas, pero siguen siendo separadas del tema físico y del tema espiritual. Entonces, yo generalmente no uso los cristales para temas físicos, es decir, si me duele muchísimo la cabeza, aunque esas son leves y es muy Importante. probable que lo haya hecho, es más, la amatista es muy buena, por ejemplo, me funciona a mí para el dolor de cabeza, pero generalmente lo uso es para desarrollar ciertas cosas en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, tú los cristales lo puedes usar creyendo en las ruedas energéticas, es decir, en los chakras. Y cada Así es. una va a estimular cada chakra. ¿Cómo puedes hacer esta relación? La puedes hacer a partir del color. Entonces, la amatista, por ejemplo, es un cuarzo que te puede acompañar en la palabra. Entonces, siempre úsala cuando tú vas a tratar de pronunciar algo, cuando vas a tratar de relacionar o de convencer a alguien con algo, por ejemplo. El citrino lo usan mucho por el tema del amarillo, por el dorado, para temas financieros, Ujú. pero personalmente yo les creo que la combinación perfecta es la pirita con el La citrino, pirita. porque una es la prosperidad y la otra es la capacidad del éxito, porque esta combinación a mí me parece bastante importante porque a veces recibimos todo lo que pedimos, pero no somos capaces de asumirlo. Entonces, imagínate que te digan, no es que, o sea, quiero Ujú. ganarme la lotería y la recibes, pero tú en realidad no sabes manejar eso. Entonces, la Muy importante. combinación del citrino con la pirita es La una pirita. combinación perfecta cuando, por ejemplo, tú estás iniciando un proyecto laboral o para que te acompañen, por ejemplo, en las entrevistas laborales, que tú puedas decir algo, que puedas convencer al otro, que tengas éxito en eso, que finalmente va a traer una estabilidad económica. La Sin pirita duda. tiene un reconocimiento respecto a la economía porque tiene el nombre, pues, o en el pasado se le nombró el oro del pobre. Y Sí. es porque dentro contenía partículas de oro. Sí, yo la vi Entonces, ustedes. sí, y además se parecía, de hecho, es que realmente el oro lo conocemos ya cuando se le ha hecho todo el proceso de limpieza y todo, pero la piedra Exacto. como tal del oro y de la pirita son muy similares, entonces muchas veces es confundible antes de ser como hacer todo el proceso de limpieza. Entonces por eso se relaciona mucho con el tema del dinero. Sin El duda. cuarzo rosa, por ejemplo, es el predilecto en el tema del amor. Lo que pasa es que lo confundimos. Entonces, cuando hablamos del amor con el otro. Entonces, cuando hacen rituales o cuando estamos haciendo una apertura del chakra corazón, lo usamos. Pero en realidad el cuarzo rosa en la literatura habla de que sirve para el amor propio, porque una vez cuando tú estimulas el amor propio, vas a poder abrirte a ese amor Así es. que te puede dar una pareja, que te puede dar la familia, que te puede dar el hijo. Entonces, primero y sobre todo es priorizar el amor. Entonces, aquí va una anotación yo creo que importante y es que cada vez que hablemos de cristales, pensemos primero en qué me hace sentir a mí más que el significado que digamos una sociedad con el tiempo le fue dando. Por Ok. ejemplo, el zafiro se considera un cristal de la suerte y del poder, pero eso lo damos a que los príncipes generalmente los usaban porque eran colores muy extraordinarios, muy como mírame, aquí estoy. Entonces era Exactamente. por eso le hicieron esa relación como de poder. Pero eso es basado en la historia, pero si tú tocas un zafiro y tú sientes una cosa totalmente distinta, pues debes empezar a disfrutar ese cristal por lo que sientes tú. Entonces mira que el significado se lo podemos dar y podemos usar el que ya hay, pero también tú puedes empezar como a despertar. Yo, por ejemplo, la amatista la uso para los dolores de cabeza. Medito con él o lo pongo cerquita. De hecho, por ejemplo, para las pesadillas a mí me ha servido demasiado la amatista, pero Genial. aconsejaban muchísimo la azurita para dolores de cabeza. Y te cuento que a mí la azurita, a ver, yo creo que la tengo acá cerquita, que es esta belleza. Esta es una laminita Bellísimo. de azurita, pero pues en realidad es una cosa así súper divina. Y a mí me produce dolor de cabeza, que es lo que es todo lo contrario a lo que La dicen que inversa. hace, que es cierto, que es el dolor, que quita el dolor de cabeza y lo relacionan como con el hecho de que es azul y el azul genera calma en las personas. Entonces mira que el uso de los cristales tú lo puedes abordar de muchas maneras, o sea, por el color, por lo que tú sientes, que pienso que es lo más confiable que puedes hacer porque el estímulo se está haciendo Exactamente. directamente a ti
Lo puedes hacer por la historia, o sea, ya hay ciertas caracterizaciones de los minerales donde te dicen, mira, esto funciona para esto funciona para esto. También para temas físicos, como te decía, pero en ese sí yo no lo aplico. Por ejemplo, yo generalmente no hago como aguas de cristales, por ejemplo, porque como les mencioné antes, los cristales están hechos de minerales inorgánicos, no se pueden como descomponer, son minerales que se encuentran en la tierra, que algunos son tóxicos para nosotros. Sin Entonces, duda. por ejemplo, algunos tienen calcio, pero no es el mismo calcio que nosotros tenemos. Eso sería un calcio, digamos, en bruto, aunque esa no es la palabra, Ujú. pero sería como en su forma más natural. Es el que se consigue exactamente en su forma más natural. Entonces eso a nosotros nos haría daño porque nosotros somos seres incapaces de sintetizar ese tipo de calcio. Nosotros sintetizamos el calcio que encontramos, por ejemplo, en el pescado. Entonces mira que Ujú. es Es supremamente totalmente distinto. distinto. Entonces, por ejemplo, recomiendan mucho cristales que tienen calcio para ayudar en temas de los huesos, pero es cosa, o sea, es una cosa muy opuesta. Así que mi recomendación siempre va a ser no tomen agüitas de cristales porque además así conozcamos lo que está compuesto. Entonces, por ejemplo, eh, la chunguita, por ejemplo, que es un cristal que se ha comprobado que hace limpieza en el agua, no sabemos dónde creció ese cristal, no sabemos al Sí, lado de qué exactamente. otro cristal y ningún cristal es el mismo. O sea, ningún cristal es igual. Tú tienes una base de que está compuesta, pero nunca vas a saber si en realidad está compuesta de eso, a no ser que hagas diferentes estudios a partir de ese cristal. Entonces tú haces todo ese proceso con ese cristal, luego lo consumes y puedes estar consumiendo algo que te está afectando. Ok, mira, por allá preguntan, pero sí se puede hacer lo del agua colocándolos afuera del vaso tarrito. Sería muy distinto, ya sería como, Sí, pues, de una u otra manera que los cuarzos pues transmitan esta energía a lo que está en el exacto. recipiente, pero no es centralizado igual a colocarlos adentro. Creo que sería muy distinto. Y también es importante, Joana, pues, lo que tú decías con respecto a consumir el agua de estos minerales, pues prestar mucha atención porque, como tú dices, no sabemos de dónde vienen, no sabemos su proceso de creación, cómo fue, ni el lugar, y pues sabemos que puede durar años allí y puede tener algo que puede ser nocivo para nosotros. ¿Y qué es lo más probable? Pues porque nosotros no andamos consumiendo precisamente los minerales en bruto. Así Lo es. que decía Adri es una forma, pues esta quizás no es la forma más ideal de hacerlo, se los recomiendo mucho en usar cristal o cerámica. Entonces tú pones el agüita que vas a consumir y digamos en un platico lleno de los cristales que vas a usar o los que, con lo que vas a potencializar el agua, lo pones y lo Okay. dejas en dos procesos. Uno es lunares, pues recarga de la luna, es decir, lo dejas a la exposición de la luna toda la noche, pero lo dejas cubierto para evitar pues que el agua se contamine y la puedas consumir libremente. Y otra es Exacto. ponerla al sol. Pero tienen que tener mucho cuidado con el sol, porque como ya hablamos que hay ciertos cristales que permiten el traspaso de la luz, entonces podemos formar lo que es una lupa, es como dejar un lente directamente a un rayo Ujú. de luz, lo que podríamos generar un incendio. Entonces hay que hacerlo con cierta responsabilidad, pero esa sería una forma. Otra forma es que creemos en los elementos y el agua es un elemento de fluidez que permite recargarte y de llevarte energía. Entonces tú puedes tener acá un recipiente con agua, con los cristales dentro de esa agua, pero la que te vas a consumir aparte y así no va a tocar Sin duda. directamente los cristales del agua. Y lo puedes potencializar mi Adri y pues obviamente todos los que quieran consumir las agüitas de cristales con puntas de cristal. Esperen, yo se las muestro. Cuando mencionaste lo del proceso de recarga lunar como tal en los cristales, yo hacía eso con unos cuarzos que tenía hace años. Las puntas Qué de bello. cristal tienen dos funciones. Una es potencializar la salida de energía o potencializar la entrada de energía. Entonces, si tú tienes acá, digamos, una red cristalina o un agua que quieres consumir, si quieres que haya la energía de afuera ingrese, entonces las pones con las puntas hacia adentro, o si quieres sacar algo, es decir, digamos, vas a hacer un ritual para soltar algo, para liberar personas, emociones, entonces los pones con las puntitas hacia afuera.
Y si lo vas a hacer hacia adentro, entonces los cristales estarían acá, es decir, voy a usar, digamos, la armonía de una calcedonia azul, pongo el cristal hacia adentro y aquí iría mi vasito con agua. Entonces lo que estoy diciendo es con mi punta de cristal yo estoy potencializando lo que le estoy pidiendo a mi calcedonia para luego consumir esta agüita. Entonces hay Exactamente. formas de hacerlos sin que de pronto te arriesgues y, y sin que dañes el cristal, porque los cristales se clasifican también por dureza. La dureza está en una escala que se llama la escala de Mohs y que va a escala de 1 a 10. Entonces, 10 es lo más fuerte que tenemos, en ese caso es el diamante, que de hecho, por ejemplo, las puntas o las maquinarias más grandes de corte están hechas en diamante. Y tenemos lo más delicado que es el talco, que ojo, también es un tipo de mineral. Por ejemplo, tenemos dos, que son las sales, que también son minerales, Ok, solamente que miren que así hay es. unas que podemos consumir y otras que no podemos consumir porque nuestro organismo no está preparado para ese consumo. Pero entonces, haciendo esa diferencia pues como de dureza, sabemos que hay cristales que tú no puedes meter en agua porque se van a desintegrar, entonces vas a dañar el cristal, pero también va a haber mucha posibilidad de que ingrese eso a tu sistema. Hay cristales, por ejemplo Sin el duda. cuarzo, que es con el que empezamos hablando, que es de una dureza de 7, 7,5. Entonces, el paso del agua, si no está quebradito, es muy difícil que suceda. Pero si tú Ujú. usas una selenita, que es dureza de 2, esto es una selenita rosa, no sé si ves cómo cae. Sí, ella se va diluyendo como en arenita, ¿no? Exacto, entonces mira, con lo sencillo que se fue dañando, imagínate en agua, se va a diluir, porque los sales también tienen esa capacidad de ser hidrofílicos o hidrofóbicos, es decir, respecto al agua se pueden diluir muy fácil o no hacerlo. Entonces es súper Ujú. importante, los cristales nunca deberían ponerse en fuego, es decir, por ejemplo, las velas que tienen cristales tampoco es lo más recomendado porque estás exponiendo un mineral a fuego, a temperaturas extremas. Y recordemos que aunque no alcanzamos nunca jamás, nosotros vamos a alcanzar una temperatura extrema como cuando se da su formación, sí podemos empezar a afectar y de pronto liberar ciertos minerales que sí son fáciles de diluirse, Así es. tanto en aire, que sería un tipo de ingreso a nuestro sistema, que sería como aerosol, ingresa por nuestro sistema y enfermarnos. De hecho, las minas, y pues yo creo que esto muchas personas y sobre todo en un país como Colombia lo sabemos, que en las minas hay muchos mineros que quedan enfermos de por vida con temas respiratorios. Y esto se da porque esa Exactamente. exposición a ese polvillo pues es dañina. Pues lo mismo puede ocurrir con nosotros si dejamos esa exposición o si nosotros mismos lo ingerimos, pues como si no hay necesidad. Finalmente, si tú crees en un cristal, ¿cierto? Si tú crees en la energía del cristal, no lo tienes que consumir para sentirlo. A veces simplemente contenerlo, meterlo en el bolsillo. Y es más, la conexión que tú hagas con tus cristales lo puedes hacer teniéndolos en casa sin tenerlos que llevar todo el tiempo a todas Sin partes. duda alguna. Entonces Sin mira que duda hay alguna. muchas formas como de acceder a esa energía sin hacerte daño y obviamente haciendo que perpetuar la vida de tu cristal a tu ladito. Ujú. Así es. Joana, ¿qué le podríamos decir a esas personas que quieren pues comenzar a hacer su admisión de cristales, ya sea cuarzos, sean gemas o incluso rocas como la pirita? ¿Qué consejos le podríamos dar o qué le podríamos decir? Bueno, primero es que cuando quieran adquirir un cristal, siempre lo hagan en un lugar confiable si lo que ustedes quieren tener es un mineral original. Porque en este mundo y más en esta época que digamos el amor o el gusto por los cristales, los minerales ha aumentado muchísimo más, pues tenemos Ujú. muchas falsificaciones. Tenemos varios tipos de cristales, unos son los que se forman en laboratorio a raíz o en la semilla, de hecho se llama semilla, y es que tú puedes formar a partir de una semilla de un cristal una ramificación hermosísima, súper colorida, pero que no es el cristal original. Hay otro tipo de falsificación que tú coges el cristal, por ejemplo, suele pasar con la amatista, entre la amatista y el citrino es más costoso y las combinaciones del Sin citrino duda. son muy bonitas. Entonces lo que hacen con la amatista es quemarla
¿Para qué? Para que tenga ese color como amarillento y tú creas que tienes un citrino. Entonces la primera recomendación si quieren llegar a este mundo es ir a lugares confiables para poderlos adquirir. Lo otro es informarse, porque si tú vas a ser Eso es muy coleccionista, es importante. más, todas las personas que son coleccionistas son las personas más tesas en temas de minerales. O sea, ellos no adquieren cristales por adquirirlos, ellos quieren aprender sobre eso que están teniendo en las manos. Entonces, si digamos tú vas a hacer terapia o te vas a hacer autoterapia, es súper importante saber qué es lo que tienes en las manos, para qué funciona, qué pasa si yo lo pongo cerca a la nariz, de pronto se puede diluir. También hay que ser como digamos muy responsable con el uso que yo le voy a dar al cristal, no porque sea una piedrita, por así decirlo, no significa que no puede ser peligroso. De hecho, tenemos un cristal que se llama la obsidiana, La esta, obsidiana. que es negrita, muy negrita, es una cosa divina, y Ujú. energéticamente es muy fuerte, es de los cristales más fuertes que encontramos y tienen una historia muy bonita porque dice que todas las personas que se atraen por la obsidiana tienen que enfrentarse y elegir si van a elegir el camino del bien o del mal. Entonces, imagínate tú empezar a hacerle terapia a alguien sin saber con una obsidiana y de pronto dejes a esa Ok, persona más alterada de lo que llegó para pedirte ayuda. Entonces, sin duda. todo esto es súper importante. Entonces, si te vas a volver coleccionista, es importante que leas, pero si vas a trabajar a partir de la obsidiana, pues es supremamente importante que te informes para no hacerte daño, pero sobre todo para no hacerle daño a la persona que está confiando en lo que tú estás haciendo. Y por último, y mi recomendación, yo creo que de las más polémicas que pueden generarse, y es no te llenes de cristales. Y no te llenes porque los cristales también llegan a tus manos por una minería que generalmente es ilegal. Aquí apenas estamos con una problemática respecto a la minería de oro, de otras que son como más comunes, pues imagínense con esos cristales. Y para poder, y llegar a la minería ilegal muchas veces se habla desde la irresponsabilidad, desde el daño ambiental, desde los movimientos de tierra que pueden Exacto. ocasionar en los espacios. Así que no nos llenemos de cristales. Deja o permite que la magia llegue a ti, que alguien te lo regale, que fuiste caminando y dijiste yo quiero ese. Como que permitas también que eso fluya, porque a veces nos volvemos coleccionistas sin querer ser coleccionistas y nos llenamos de un montón de cristales sin saber que eso viene pues de una línea de maltrato a la tierra, que le estás Así haciendo mismo. daño, que hay muchas personas detrás de eso que también se están viendo afectadas y demás. Así que también hay que empezar a leer un poquito la historia a través de la minería, sobre todo que es como llegan nuestros cristales. Así es, Joana, buen punto. Y pues que lo más importante sea que el universo nos las dé a conocer, que fue mi caso. Y con buenos amigos yo creo que también eso será interesante descubrirlo porque hay muchas personas que te dan ese tipo de obsequios y tú dices, wow, es genial y sin duda alguna creo que es parte de nuestra vida y tener una conexión central con estas formas de minerales creo que es importantísimo y nos llena muchísimo. Bueno, en mi caso me llenaba muchísimo ver su estructura, analizarla, si había algún tipo de grieta, si era traslúcido, era increíble, así que bueno, nuevamente muy agradecido, Joana, por tenerte acá. Creo que No a fue ti. un granito de conocimiento nuevamente y estuvo genial. No, Gracias. a ti, muchísimas gracias por invitarme. Qué rico que estés aquí todavía, como en estos tiempos, generando estos espacios para todos. O sea, estos son, como tú dices, un trocito de un conocimiento, y pero hay muchos conocimientos que te pueden ayudar en tu diario vivir. O sea, yo creo que hoy por lo menos las personas que nos acompañaron y nos acompañarán después viendo el video se van a dar cuenta, van a decir, ah, entonces lo que yo tengo es esto, o puede servir para esto. Entonces, infinitas gracias por abrir este espacio. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.